de La conspiración del creador contra el hombre. Parte 3. ¿Cómo desprogramarnos? Exactamente, y lo dijo bien. ¿Cómo desprogramarnos del mal? Hemos hablado de que tú naces con influencias genéticas, te gustan las predicciones, ¿verdad? Haces caso a los padres, te dejas llevar por los hijos y por todo el mundo. Pero ¿qué sucede cuando los antiguos hablaban de palabras de poder? Eso se llaman mantras, que tú apúntalos, Carlita. Ella me decía hace rato, ¿qué significa la palabra namaste? Namaste significa, te agradezco al Creador, me agradezco a mí, y nos agradecemos concomitantemente. Los mayas decían, y la quecha, yo bendigo tu otro yo y tu yo me bendice a mí. Cuando tú empiezas a orar, René, a bendecir, alabar, agradecer, perdonar, transmutar, trascender y toda esa serie de conceptos, empieza el ADN, tengo esa teoría, de que empieza a modificarse y todos tus patrones kármicos y esas bestias peludas que te generaron y te engendraron, empieza a modificar parte de ese rol o papel negativo. Una palabra muy importante es cuando dices Ejeyej, Asher Ejeyej, dices yo soy tu otro yo, o dices yo soy la alabanza de mi ser. Les he dicho cuando digan siempre Yod He Bauhe, cuando dices eso dices yo soy el que soy, pero importante es decirlo sin vocales, dices y en el momento que aspiras e inhalas y exhalas, en ese momento dices dices el poder del omnipresente, omnipotente y omnisapiente me envuelve hacia mí. Otro es cuando dices Om Tat Sat Om, cuando dices eso es el poder de la venia divina, Om Mani Padme Hum, cuando dices la flor del loto está en mí, Om Tare Tu Tare Soha, cuando dices la fuerza del cosmos está. Y así hay muchos mantras, despacito, porque lo dicen que voy rápido. Así que entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando dices Aum o el Om, es cuando estás reverberando y reenergetizando tus células, moléculas, ADN, como quieras. Por eso los antiguos hablaban de que cuando dices el Om Mani Padme o cuando dices Om Tare Tu Tare, en ese instante estás jalando la energía universal, desprogramándote de la fuerza negativa, viviendo felizmente y tratando de evitar que toda la energía, tanto genética, astral o física, te modifique a ti. Por eso pienso que la conspiración del Creador, de esos seres divinos que llegaron, que se les llama los Nefelims o los extraterrestres, llegaron para de alguna manera modificar ese ADN y empezar a estar en un estado de paz y conciencia. En el momento en que ustedes trabajen esa fuerza espiritual, no necesitarán de karmas, ni de mantras, ni de fuerzas, ni de plegarias. Pero eso sí, al levantarse dices, bendigo, alabo, agradezco, perdono y transmuto el bien recibido 5 veces. Bendigo, alabo, agradezco, permuto y transmuto el bien recibido, porque en el momento que se autoperdonan, estás tú aceptando tu condición humana y en ese instante estás por una trascendencia espiritual. Por eso viene muy pronto lo de la cuarta y quinta dimensión, que eso se da cada 26,000 años y más específicamente 25,920, para que en el momento de los 2160 años de cambios de era y lo multiplican, es el momento en el cual antiguamente en la época de Leo pasó el diluvio y ahora en la época de Acuario estamos por la trascendencia del ser. Es importante que entonces se concentren en la mente y empieces a divinizarlo, y en el momento que estás generando ese mantra, estás automáticamente modificando el patrón molecular, fíjate, del ADN para que entonces vibre, se eleve a una rata o tasa vibratoria más elevada de la que tú tienes, y así no habrá hijos, padre, familia, amantes, parejas, trabajo, quien sea, que modifique, porque tú eres el eje y tú eres el centro de la creación, y en el momento en que tú te centralizas, ninguna esfera celeste, terrestre, humana o invisible modificará parte de tus patrones, porque en el momento en que haces tus plegarias, visualizas creativamente y el poder de la ciencia de la palabra hablada, en ese instante estás modificando todas esas dendritas que son como el ADN y esas neuronas a nivel celestial para que empieces a estar en un estado superior, y ahí es cuando modificas parte de tu destino y de tu vida. Y en el instante en que el destino es modificado, ya no necesitarás ni de plegarias, ni de oraciones, ni de influencias, ni de astros, planetas y demás, porque tú serás el artífice de tu destino. Y la verdad, Robert Millán hablaban de que la verdad nos hará libres. Eso estudia en teosofía, porque es la madre de la metafísica, y hablaba de que la religión de los pueblos es el opio, y que finalmente cuando tú tengas la verdad interior, en ese momento modificas esos patrones y verdaderamente tu religión te hará modificar ese estándar de vida, y en el instante en que tú lo hagas, finalmente el destino, el karma y la evolución estará modificada para que entonces empieces a crear milagros. Y por cierto, hay un libro que se llama El Curso de Milagros, casi 2,000 páginas, en donde te habla que cuando controlas el ego, minimizas tus pasiones, empiezas a estar en un estado mental superior, en ese instante
instante alejas el yo, aleja las posesiones y empiezas a enaltecer el yo, el ego superior, que es el yo soy de la metafísica. Cuando dices el yo soy, empiezas a vibrar en un estado superior, y la gente cuando lo empieza a utilizar, oh sorpresa, empiezan los milagros a ocurrir. Gracias, Carlita, vámonos. Gracias a ti, Vic.